Ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, soy Susana Paz y les doy la bienvenida de nuevo a este ciclo Sofá de las Neurociencias. Presento a la doctora Pilar Durán Hernández, doctora, una de las impulsoras de este espacio, junto con el grupo de divulgación Baémonos Conciencia. ¿Cómo estás, Pilar? Otra vez Hola, ¿qué aquí ya tal? Buenas presentando. tardes, Su. Muy bien, gracias y un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Pues sí, amigos, hoy estamos con un gran invitado, con un tema también muy interesante, muy importante en el ámbito de las neurociencias, pero también en el contexto que estamos viviendo todos en este momento de contingencia mundial, de este confinamiento que nos está tocando vivir. Y hemos estado tratando de tocar estos temas en este ciclo de Sofá de las Neurociencias, también como una vía para tener un acercamiento con todos aquellos que a lo mejor están transitando por momentos complejos, como todos en esta temporada que nos está tocando vivir. Pero antes de presentarles el tema, pues claro, a nuestro invitado de hoy, que nos visita desde Campeche, el doctor Óscar Hernández Vázquez. Doctor, muchas gracias por su participación. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias, Susana, y por supuesto muy agradecido con la doctora Pilar Durán, amiga mía y gran científica que me invitó esta vez y con muchísimo gusto participo en estos eventos. Muchas gracias, doctor. Y sí, la doctora Pilar es quien nos ha estado guiando para hacer este ciclo. Desde luego, doctora, bueno, el tema de hoy es suicidio juvenil, el cerebro en desequilibrio. No sé si nos quieras decir algo al respecto sobre este tema antes de hablar un poco de la trayectoria del doctor. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en realidad este tema yo creo que a todos los jóvenes de nuestra universidad en algún momento les ha pasado por la mente qué está sucediendo en su cerebro cuando tienen este tipo de pensamientos suicidas o pensamientos tristes o pensamientos catastróficos. ¿Qué es lo que hace que nuestro cerebro tenga este tipo de pensamientos y qué es lo que hace que seamos ejecutores de esos pensamientos y lleguemos a un desenlace fatal? Si nosotros conocemos la neuroanatomía y conocemos la fisiología de lo que está pasando en nuestro cerebro, quizás podamos contender un poquito más, entender lo que está pasando y buscar ayuda en el momento adecuado. Esta charla del día de hoy, como lo hemos comentado, el doctor Óscar Hernández es especialista, es un doctor reconocido, ya Susi nos platicará su trayectoria.
Es un honor para mí que él haya aceptado estar con nosotros y engalana la Semana del Cerebro que estamos celebrando en nuestra facultad. Y yo los invito a todos a que participen en las actividades que vamos a tener a lo largo de la semana, concluyendo el día sábado. Sí, pues tenemos todas estas actividades, Pilar, con el grupo de Baémonos Conciencia, también en colaboración con Universum. Entonces, estamos en este contexto, en este marco, con esta emisión del Sofá de las Neurociencias y con un gran invitado, como dices, el doctor Óscar Hernández Vázquez, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Campeche, maestro en ciencias en fisiología por el CINVESTAV, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y con un postdoctorado en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Oklahoma. Además, bueno, es profesor investigador titular del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Campeche desde hace 25 años y coordinador de investigación del Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio de Campeche, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus campos de investigación son el estudio de procesos fisiológicos y fisiopatológicos cerebrales en humanos y modelos animales usando técnicas electrofisiológicas no invasivas. Y pues, doctor, pues no sé, Pilar, si quieres antes de que inicie y le demos la palabra al doctor algún mensaje. A ustedes que nos están viendo, recordarles que al final de la presentación vamos a leer algunas preguntas, los comentarios que ustedes quieran hacer. El doctor aquí va a estar para ayudarnos a responder, la doctora Pilar también. Entonces no olviden incluir todos sus comentarios y preguntas, por favor. Doctora. Sí, gracias, Susi. Pues solamente que tenemos una sorpresita, hemos preparado una sorpresita al final de la charla. El doctor, además de médico, tiene otra faceta y esa faceta se las queremos presentar. Entonces, espérenos hasta el final de la conferencia. No se pierdan entonces el final de la conferencia. ¿Ven? Vamos a tener una sorpresa por parte del doctor Hernández. Y pues, doctor, bienvenido nuevamente. Le agradezco su tiempo y le doy la palabra. Adelante, por favor. Cómo no, pues nuevamente, muchas gracias. Vamos a abrir la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Espero que sí. Y sí. Sí. Agradezco nuevamente a la doctora Pilar y por supuesto a la UNAM, que es donde yo hice mi doctorado, y por supuesto es un honor para mí ser miembro y egresado de la UNAM. Y pues de verdad es un gusto estar aquí hoy. Recordaba precisamente cuando empezó la Semana del Cerebro, ya tiene varios años, y aquí en Campeche participamos con mucho entusiasmo. Fueron los primeros años del inicio de esta actividad de la Society for Neuroscience, y me acuerdo que íbamos a las escuelas primarias en algunos años, luego otras en el siguiente año íbamos a secundarias, invitábamos muchachos de prepa. O sea, verdaderamente son experiencias muy buenas que nos permiten llevar, digamos, lo que hacemos en el laboratorio a los jóvenes, a los niños, de una manera, por supuesto, no aburrida. Bueno, al menos se trata de que no sea aburrida, sino que al contrario, tratar de infundir un gusto por la ciencia. Y de alguna manera, precisamente este es mi objetivo también hoy. Yo sé que hay muchos estudiantes, hay muchos jóvenes, y por supuesto que independientemente del título que va dirigido hacia el suicidio juvenil, pues desde luego me interesa recalcar esta gran posibilidad de que estos jóvenes se dediquen a la ciencia, trabajen para la ciencia, porque de verdad hace falta mucho material humano que continúe con tanta labor que hay que hacer. Así que, pues vamos a empezar este trabajo. Son parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Son resultados algunos preliminares. Hemos estado trabajando con un grupo también aquí de colaboradores. Y bueno, decidimos que podíamos titular esta plática así como el cerebro en desequilibrio, porque precisamente, ya lo adelantaba la doctora Pilar, nuestro cerebro
de repente como que tropieza. En realidad, el cerebro maneja y trabaja sobre un equilibrio, pero cuando ese equilibrio se pierde, pues es lo mismo que nos pasa cuando tropezamos y caemos al suelo. Es decir, aquí hay un desnivel o hay un problema que nos hace tener una conducta indeseable. Entonces, definitivamente el suicidio es un problema mundial y es un problema que desde hace muchos años se aborda desde muchos puntos de vista. Realmente hay informes sobre la cantidad de personas que desafortunadamente fallecen, pues por algo que precisamente es el autodaño. No sé, algunos seguramente no están familiarizados con este tema y puedo decirles que cerca de 1 millón de personas cada año fallecen por suicidio. Esto habla que prácticamente son 16 por cada 100,000 habitantes y verdaderamente es triste porque son personas y son personas jóvenes y definitivamente con un mundo que siempre pensamos que debe ser maravilloso y sobre todo los jóvenes los impulsamos a ir hacia adelante. No es privativo de jóvenes, en los adultos mayores también se da y hay muchos factores que contribuyen a esto y también vamos a hablar precisamente de ello. Una de las razones que me motivó a abordar el problema de suicidio fue que Campeche se encuentra en los primeros lugares desde hace algunos años con respecto a México. Es decir, constantemente recibimos informes de personas que llegaron con intento de suicidio, algunas pues definitivamente ya se reportan como fallecidas y también hay cierto número importante de jovencitos, de jovencitas que tienen ideación. Y esto es muy triste y precisamente ojalá que podamos animarnos entre todos a seguir un trabajo similar y más todavía sobre este problema que es el suicidio. Realmente conocer los factores son importantes, muy importantes. Voy a mencionar algunos. Se dice que hay programas preventivos y definitivamente los hay, pero es como con el alcoholismo o con otras drogadicciones. También hay programas preventivos, pero ¿por qué sigue habiendo alcohólicos? ¿Por qué sigue habiendo drogadictos? Pues algo no está bien o por alguna razón no están funcionando de la mejor manera. Entonces, no quiere decir que no sirvan, sino que debemos reforzarlos. Y una manera de reforzarlos es conocer qué es lo que pasa, conocer el fenómeno, conocer las bases científicas que hacen que esto ocurra. Y bueno, aquí menciono, hay información sobre factores de riesgo psicológicos, sociales, culturales, bacterianos, bioquímicos, geográficos, pero son escasos los estudios neurológicos. Miren, puse precisamente en colores bacterianos, bioquímicos y geográficos porque voy a hablar un poquito de esto, pero definitivamente hay muchos factores. La Sociedad Americana de Suicidología ha identificado hasta 75 factores de riesgo y precisamente esto habla de la complejidad del asunto. Lo que yo les voy a presentar son datos electrofisiológicos, pero definitivamente se dice que ningún dato por sí mismo es clave para prevenir el suicidio. O sea, sí son datos importantes y esos son métodos, son indicadores, pero que tienen que trabajar en conjunto. Sin embargo, pues por supuesto en investigación científica tratamos de aislar los eventos y tratar de contribuir con un pasito a la vez y pues otros investigadores desde otro punto de vista hacen sus propias aportaciones. Por ejemplo, en los factores psicológicos o psiquiátricos, pues definitivamente hay un problema grave cuando la persona está deprimida. Pero no solamente está deprimida, puede tener también ansiedad. Y por ejemplo, en personas adultas la depresión es un factor importante, pero en jóvenes la impulsividad es un factor importante. Existen factores sociales, culturales, como por ejemplo, una persona puede pensar, bueno, yo no he sido exitoso en mi escuela, no me va bien,
no me llevo bien con los amigos, tengo cierto rechazo, y todos esos son factores que cuentan como factores de riesgo. Aquí menciono factores bacterianos y dice aquí el microbioma orofaríngeo de pacientes con conducta suicida. Este es un doctor, el doctor Ramírez, con el que estamos trabajando algo de esto. Y es que es bien importante porque yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de que bacterias tenían que ver con trastornos mentales y pareciera que no había mucha credibilidad acerca de eso. Sin embargo, ahora todos los estudios de microbioma y de lo que le llaman la conexión intestino-cerebro es algo real. Y entonces, por ahí también hay gente trabajando en este tema. Otra de las cosas que hemos explorado y seguimos explorando también con la doctora Belén Carmona, por ejemplo, fue lo de los lípidos séricos. Me llamó mucho la atención cuando empezamos a trabajar con lípidos, o sea, a evaluar y ver algunas correlaciones, que mucha información existe con respecto, por ejemplo, al colesterol, en donde incluso un programa, no un programa, un comercial decía, el colesterol entre menos mejor. Pero resulta que aparentemente el bajo colesterol y las bajos niveles de grasa en sangre son un factor de riesgo. Entonces no es que mientras menos mejor, no, o sea, bueno, no hay que tomarlo tan así. Resulta que bajos niveles de colesterol, bajos niveles de triglicéridos pueden ser factores de riesgo para conducta suicida. Esto es muy controvertido. Nosotros sí encontramos una correlación por ahí que algún día esperemos pronto publicarla, en donde verdaderamente hay bajos niveles de colesterol en sangre y se correlaciona con el número de intentos de suicidio. Fíjense, número de intentos de suicidio. Pero la literatura mundial es muy controvertida. Hay quien dice que no es el colesterol, que son los triglicéridos. Otros dicen que no, que sí el colesterol, pero solamente en mujeres. Y otros dicen, no, ese nombre. Y bueno, en realidad hay mucho que estudiar, pero precisamente por eso es que es importante mencionarlo. Hay muchas áreas de oportunidad en este tema que es tan importante. Habla también aquí la parte de factores geográficos. También me voy a detener un poquito más en esto, porque precisamente trabajando en estos asuntos y buscando en la bibliografía información, resulta que terminamos publicando este trabajo. Y miren, yo precisamente usarlo como otras veces lo he usado para hacerle un llamado a los jóvenes, en donde este trabajo lo realizamos prácticamente, yo lo hice sentado en mi oficina. Ahorita les digo de qué trata, pero les adelanto que muchas veces, sobre todo cuando somos investigadores experimentales, necesitamos equipo. Equipo a veces muy sofisticado, a veces equipo muy caro, pero no hay nada que sustituya las ideas. Entonces, como jóvenes, y por eso sé que hay muchos jóvenes ahorita aquí oyéndome, no hace falta a veces tener equipo o que sea un pretexto para no trabajar. Aquí lo que hicimos simplemente fue conseguir a través, claro, de la bondad, ¿verdad?, de algunas personas, como personas de aquí del INEGI local en Campeche, conseguí que me dieran la estadística de cuántos suicidios consumados hubo en enero de 1990, en febrero de 1990, en marzo, en abril, en mayo, y luego, porque ellos lo tienen, ya lo tienen, del 91, del 92, del 93, total que me dieron todos los suicidios consumados que habían registrado desde el 90 hasta el 2016, 27 años. Y luego me comuniqué con el doctor José Daniel Flores Gutiérrez, que créanme, no tenemos el gusto de conocernos, ni siquiera ahora que pudiéramos hacerlo por Zoom, pero finalmente fue trabajo. Y entonces yo le pedí que así, precisamente como los suicidios, me dieran los datos o trabajáramos juntos, porque fue un trabajo en conjunto,
de las horas del día promedio, mes con mes, año con año. ¿Por qué? Bueno, aquí entonces viene la idea del trabajo. Me llamó la atención que, sobre todo en países templados, es decir, los que están en el hemisferio, no, bueno, tanto norte como sur, pero están de los trópicos hacia el círculo polar, pues presentaban realmente cambios importantes, cíclicos, anuales, de suicidio. Resulta que entonces hay estudios que determinaron que los ciclos de número de suicidios concordaban con las horas de luz en el día. Es decir, en los países, por ejemplo, de Europa, es muy marcado que en los meses de abril, mayo, junio, es decir, en verano, en la primavera, verano, pues los días son más largos, las noches son más cortas. Y entonces también hay más suicidios en ese tiempo. Sin embargo, entonces ya haciendo una búsqueda direccionada, digamos, no hay muchos trabajos, pero por ahí hay algunos que a nivel de la línea del Ecuador, pues resulta que también, por supuesto, hay suicidio, pero no siguen un patrón anual, sino aparentemente todo el año hay cierto número de casos, pero sin un patrón. Perdón. Entonces, bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué pasa a la mitad? Nosotros aquí en Campeche estamos abajito del trópico de Cáncer. Entonces, resulta que por eso necesitábamos estos dos parámetros. Y lo que podemos ver aquí es, entonces, son dos gráficas. Uno es precisamente la duración de la luz en los días, que van desde 11.5 a 14.5 horas. O sea, eso dura el día aquí en Campeche. Y resulta que el número de suicidios en esos 27 años, pues sigue un patrón lineal en este caso. Claro, no es perfecto, pero resulta que hay una correlación positiva. Entonces, vemos que en esta gráfica, cuando graficamos y ponemos, esta línea que está aquí, que esta curvita, es precisamente la duración del día en un año. Lo que tenemos abajo son meses. Perdón, pero está muy sensible mi. Entonces, tenemos aquí que el número total de suicidios prácticamente sigue el número de días. Obviamente, no es tan marcado como en los países templados, pero sí hay una correlación. Y si los comparamos con lo que sucede en la línea ecuatorial, que no hay ningún patrón, pues entonces realmente decimos que esto es un patrón intermedio. Entonces, podemos ver que efectivamente, a nivel de los países que estamos cerca del trópico, de la línea del trópico de Cáncer en este caso, pues también hay un patrón estacional, hay un patrón que no es el mismo durante todo el año, y entonces podemos darnos cuenta que hay un pico alrededor de la primavera, verano. ¿Por qué es importante? Bueno, pues definitivamente, por un lado, hay gente que relaciona estos picos de suicidio con una sensibilidad a la luz de la serotonina, que es un neurotransmisor cerebral. Hay de todo, porque también es controvertido. Hay gente que en realidad piensa que más bien se asocia a ciclos laborales y de actividad humana. Ok, eso habrá que determinarlo y esclarecerlo. Pero lo que sí es claro es que nosotros, si sabemos que hay un pico de suicidios en la primavera-verano, durante la primavera y el verano, pues entonces podemos invitar a reforzar los programas preventivos durante ese tiempo. No quiere decir que el resto del año no haya programas preventivos, pero si precisamente sabemos que hay un pico ahí, pues entonces con más razón podemos decir, ¿saben qué? Necesitamos reforzar esos programas en estos tiempos. Y este trabajo, bueno, pues desde luego al final, en mi correo electrónico, desde luego, con mucho gusto yo les puedo mandar el artículo original a quien lo solicite. Entonces, me regreso tantito. Vemos aquí que dice, el enfoque neurobiológico es importante porque las neuronas constituyen las bases celulares de la conducta. Eso es lo que nosotros hacemos, más que nada.
poner electrodos en el cuero cabelludo y entonces, de una manera no invasiva, evaluar lo que le llaman potenciales cerebrales. Y miren, aquí podemos ver un dibujito que simplemente relaciona cuáles son los tipos de actividad eléctrica no invasiva. Hay muchos tipos y sobre todo también en animalitos. Uno, por supuesto, siguiendo todas las reglas éticas, puede incluso poner electrodos de aguja en ciertos sitios y evaluar incluso actividad de una neurona. ¡Wow! Verdaderamente es impresionante. A mí me ha gustado siempre, quizás por mi formación de médico, pues tener el organismo completo, ¿sí? Entonces, de hecho, mi maestría que hice en gatitos, eran gatitos completos, no eran tejidos. Luego el doctorado lo hice en un langostino, lo que le llamamos el acosil, y también lo usábamos completito y le poníamos electrodos y bueno, una maravilla que en alguna otra ocasión me encantaría hablar de eso. Pero bueno, ahora estamos trabajando en personas y entonces tenemos dos tipos de actividad eléctrica. Una que se conoce mucho más en la clínica, es la que se ve arriba, es la actividad espontánea, la actividad electroencefalográfica que se ve en los hospitales, que utilizan los neurólogos. Y bueno, hay ondas ya muy claramente identificadas como la onda alfa, la onda beta, la onda teta. Es decir, depende de la velocidad de los ciclos, es que se le da un nombre y también tiene un significado clínico. Nosotros trabajamos más bien con los que están aquí abajo, que son potenciales evocados o provocados. ¿Y por qué son provocados? Son provocados por un estímulo. O sea, uno le da un estímulo que puede ser visual, auditivo, somatosensorial, y entonces captar la actividad cerebral después de ese estímulo. Entonces, podemos ver que hay visuales, auditivos, somatosensoriales, y estos se llaman potenciales tempranos, digamos, porque en los primeros 100 milisegundos después del estímulo es que aparece la onda en el cerebro. Desde luego voy a hablar de eso con más detalle, que hay que promediarlos porque son tan chiquititos que no se ven a simple vista. Luego hay otros potenciales que se llaman tardíos, porque entonces ya no aparecen a los 100 milisegundos, sino aparecen a los 300 milisegundos, 200 milisegundos o más, por ejemplo. Yo he trabajado mucho con esta onda, que también es algo maravilloso que algún día les platicaré, que se llama el OSP, es Omitted Stimulus Potential. Pero ahorita marco con rojo la P200 porque de eso se trata este trabajo. Una de las ondas más usadas en el mundo es la P300 y hay muchísima información, muchísimos trabajos sobre la P300 con relación a aspectos cognitivos. Esta, la de hasta abajito, la Loudest Dependent Auditory Evoked Potentials, es una onda que se ha usado también en trabajo de suicidio y se asocia a la conducta suicida porque aparentemente también puede estar asociada a niveles de serotonina. También es controvertido, hay trabajos que apoyan esto, hay trabajos que no, pero bueno, nosotros en esta ocasión les presentamos esto de la P200, que es una onda positiva que ocurre más o menos, el pico ocurre más o menos a los 200 milisegundos después de que se aplica un estímulo sensorial, en este caso lo aplicamos auditivo. ¿Qué se le mide? ¿Qué se le mide a las ondas? Bueno, también uno puede medirle muchas cosas. Bueno, puede medir el espectro de potencias, puede medirle pues sí, el área bajo la curva, puede medir muchas cosas. Lo más común en fisiología es que se mida la latencia, es decir, aquí a tiempo cero puede uno decir que es el momento del estímulo y entonces uno selecciona un pico determinado. Puede ser positivo, puede ser negativo, y entonces dices, bueno, la latencia a este pico, ¿de cuánto es? Generalmente en milisegundos. Como les digo yo aquí, estas ondas que ya por arriba de 200 o 250 milisegundos ya son llamadas ondas cognitivas. Aparte de la latencia, otra medida muy común es la amplitud. La amplitud pico-pico es una medida que se utiliza comúnmente. Puede ser también una medida desde 0
hasta el pico, puede ser negativo o positivo. Nosotros utilizamos pico a pico. Y otra medida que no es tan común usarla, pero precisamente hemos encontrado una gran utilidad, es la pendiente de subida. Es decir, esta pendiente es la inclinación de la línea. ¿Qué tan inclinada está la línea censando la velocidad de subida del potencial? Obviamente, mientras más inclinada esté, quiere decir que es más rápida, menos inclinación implica más lentitud. Sin embargo, este parámetro nos ha mostrado cosas diferentes que la amplitud y la latencia por separado. Por eso es que ahora la incluimos y también en este trabajo no es de excepción. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir algo que se llama habituación. Esta habituación, que tiene otros significados también en otros contextos, pero me voy a enfocar a este. Una habituación, dice aquí, es una forma de plasticidad cerebral. Es un aspecto básico de aprendizaje y adaptación de un organismo a su medio que sirve para filtrar información sensorial no relevante y procesar la que es imprescindible para la seguridad o ventajas evolutivas del organismo. La característica principal de la habituación es la disminución en la amplitud de la segunda respuesta cuando se aplican estímulos repetidos. Es decir, esta es más chiquita que la primera. Fíjense, cuando uno está, por ejemplo, escuchando esta presentación y de repente, no sé, en su entorno personal alguien hace un ruido brusco, pues a lo mejor uno se exalta porque de repente es algo que no esperaba. Entonces, si midiéramos esa respuesta de cualquier manera que la podamos medir, tendría un cierto tamaño. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que, bueno, no, es mi hermanito jugando, bueno, no, se cerró la puerta bruscamente, o cuando ya aprendemos eso, y de repente, otra vez, pues en realidad ya no nos vamos a exaltar tanto. Nuestro cerebro inmediatamente aprende que eso no pone en riesgo mi vida, que eso no es peligroso, que ya sé qué es. Entonces, la respuesta baja de amplitud. Eso esencialmente es la habituación. Entonces, ¿por qué es un aspecto básico de aprendizaje? Porque precisamente, y recuerden ustedes, el título dice que el cerebro en desequilibrio. Bueno, ¿qué pasa? El cerebro tiene que equilibrar siempre lo novedoso y sobre todo lo que puede considerar peligroso para su sobrevivencia con respecto a lo que no lo es. De tal manera que el cerebro aprende rápidamente cuando un estímulo puede poner en peligro tu vida o cuando simplemente es algo que no vale la pena hacerle caso. Y esto prácticamente lo hacemos sin tener conciencia de ello. Es decir, son funciones cerebrales, pero fundamentales, porque nos permiten precisamente optimizar lo que sí es importante. Entonces, quiero que vean el tamaño de la primera onda que está aquí con respecto a la segunda. Obviamente es más grande, siempre la primera respuesta es más grande y la segunda es menor, y esto es lo que le llamamos habituación. Vamos a hablar de que hay una menor habituación. ¿Qué significa una menor habituación? Pues precisamente si, por ejemplo, la segunda onda estuviera del mismo tamaño, diríamos que no hay habituación. En cambio, si está mucho más pequeñita que esta, vamos a suponer, diríamos que la habituación es mayor. Pero vamos a ver que precisamente aquí ocurre una menor habituación. Ok. Esta habituación se ha estudiado en pacientes deprimidos, se ha estudiado en pacientes con migraña, incluso hay mucho trabajo en conductas autoagresivas y aparentemente está disminuido este neurotransmisor que es la serotonina. Esta disminución de serotonina implica procesos que van a llevar a una desinhibición y ahorita más adelante lo vamos a explicar. Por lo pronto, vamos a considerar que efectivamente una baja de serotonina te lleva a una menor habituación. Esto no se ha probado en conducta suicida. Se ha visto que sí hay evidencia que ocurre en la depresión, que ocurre en la migraña.
pero vamos a precisamente a presentar algunos datos donde consideramos que también existe habituación en pacientes que han sobrevivido a intentos de suicidio. Entonces, dice aquí, determinar si los pacientes suicidas poseen una menor habituación es importante porque significa una menor capacidad para discriminar estímulos que son relevantes de los superfluos. Entonces, el objetivo de este trabajo es obtener marcadores neurobiológicos específicos en personas con conducta suicida en el estado de Campeche. Particulares, dice, identificar y captar personas sobrevivientes a un intento de suicidio y contrastar los resultados con un grupo control de personas sin intento ni ideación suicida. Determinar y comparar la amplitud, latencia y pendiente de subida de los potenciales cerebrales evocados cognitivos, es decir, la onda P200, y son los parámetros que ya les mencioné. Entonces, queremos determinar el grado de habituación de la onda P200 mediante trenes de estímulos sensoriales. La muestra, en este caso, los datos que presento son 60 personas divididos en 2 grupos. Realmente aquí tengo que agradecer al Hospital de Especialidades, Dr. Javier Buenfil Osorio, porque precisamente, y a través de un residente de urgencias, pues él es el que captaba a los pacientes. Yo obviamente también iba para allá. Una vez que los pacientes se recuperaban de ese intento, pues se les convencía de que fueran al laboratorio a hacerse su estudio electrofisiológico. Son pacientes que verdaderamente estuvieron graves, estuvieron internados por intento, y entonces tratamos de que pues, nos ayudaran a permitirnos evaluarlos y poder obtener esa información cerebral que pues desafortunadamente les llevó a cometer ese acto. El grupo control, bueno, variado en edad y sexo, se obtuvo de familiares o acompañantes de los pacientes o voluntarios sin historia de conducta suicida. Y bueno, para aquellos que quieran dedicarse a la electrofisiología, que de verdad es muy grata y muy divertida además, porque uno obtiene registros muy bonitos, les voy a decir que este es el sistema internacional 1020, o sea, uno pone los electrodos en el cuero cabelludo, pero no donde uno quiere, ¿verdad? Sino hay un mapa y eventualmente es importante que nos enfoquemos a ponerlos donde debe ser para que otros investigadores puedan repetir y constatar los resultados que uno tiene. Este sistema se llama 1020 porque entre los puntos que se ven aquí, entre uno y otro, hay o 10% o 20% de distancia. Entonces es muy fácil. Y como pueden ver, está mapeado la parte frontal, la parte central, la parte temporal, la parte parietal y occipital, ¿no? Entonces, nosotros generalmente usamos CZ, que es el mero centro de la cabeza, y esto tiene una razón importante. Vamos a suponer, cuando uno da estímulos visuales, entonces la luz o la imagen puede entrar, entra por los ojos, ¿verdad? Y ya sabemos, bueno, que hay vías que lo llevan directamente a la zona occipital. Es decir, si yo estuviera evaluando potenciales visuales, yo pondría un electrodo aquí, en la corteza visual primaria, que está atrás de la cabeza. Y bueno, esa información llega con una latencia más o menos de 100 milisegundos, pero cuando la información llega aquí, en la parte occipital, después se difunde a otras zonas del cerebro. Y entonces, precisamente, un electrodo colocado en el centro de la cabeza sensa muy bien señales tardías, más allá de 100 milisegundos. En este caso, estamos utilizando estímulos auditivos y también, por supuesto, hay una corteza auditiva que después de sensar actividad, esa es mucho más temprana todavía y los audiólogos lo utilizan mucho. Entonces, esta información se difunde al resto del cerebro y nosotros podemos detectarlo en el cuero cabelludo a través de estos electrodos. Bueno, este es el equipo esencialmente que tenemos. Es un estimulador. En este caso sacamos clics eléctricos, así, clic, 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 es lo que se oye y los damos a través de audífonos. Perdón. Estas señales
hay que amplificarlas, hay que filtrarlas, porque aquí, o sea, lo que tenemos acá es que por un lado, a la persona se le da el clic, es el estímulo, pero aquí tenemos ya electrodos colocados. Estos electrodos mandan la señal eléctrica a la computadora, pero si entra directamente no vemos nada. Es en el orden de microvolts. Entonces, las señales tienen que ser amplificadas y filtradas para que podamos verlas. Y también, por supuesto, tienen que ser digitalizadas para que la computadora entienda, porque estas señales son analógicas. Entonces, una vez que son digitalizadas, a la computadora con un software, por supuesto, apropiado, pues entonces nos da las señales que queremos. Y vean ustedes, este es un ejemplo de un tren, o más bien de varios trenes, pero bueno, este es el momento en donde se producen los clics. Generalmente lo hacemos lento, es decir, un clic cada 2 segundos. Y entonces, si vemos aquí una respuesta individual, en realidad fluctúa y a veces es muy difícil medirla, a veces ni se ve. Entonces, como les decía yo, hay que hacer varios y luego promediar las señales y con esta técnica de promediación, pues entonces se limpia, digamos, y podemos medir. ¿Qué podemos medir? Pues lo que ya dijimos, vamos a medir la latencia al pico, la pendiente de subida y la amplitud. Entonces, estos son nuestros resultados. En negro ponemos al grupo control. En naranja están los pacientes de intento y al menos para la pendiente de subida no hay diferencias. Es decir, tienen la misma velocidad de subida las ondas cerebrales de ambos grupos. Y también en el tamaño. Acuérdense que aquí no estamos viendo todavía habituación, estamos viendo simplemente el promedio de las ondas de un grupo con respecto al del otro grupo y no hay diferencias. Sin embargo, sí encontramos algo de diferencia significativa en la latencia, donde los pacientes que tenían intento de suicidio tuvieron una latencia menor. ¿Qué significa? Pues que son ondas más rápidas. O sea, la latencia es el tiempo. Y si yo tengo una latencia menor, quiere decir que mi onda alcanzó el pico más rápido. Y entonces aquí vemos los resultados de la habituación. Tenemos otra vez la latencia, la amplitud y la pendiente. Esto negro, o sea, es el grupo control, lo naranja otra vez es el grupo de intento, y vemos que, bueno, para la latencia realmente sí hay diferencias, pero en ambos grupos. En la amplitud también hay diferencias en ambos grupos. Aquí es donde vemos la habituación, es donde se espera la habituación. Acuérdense que les decía yo, la amplitud de la segunda onda es menor. Bueno, no lo he mencionado. Aquí tenemos que todo, el primero es la primera onda, y luego la segunda onda. Entonces aquí vemos que efectivamente la segunda onda es menor y es lo esperado. También tenemos en la amplitud, en el grupo de intento, una menor onda. Sin embargo, esto no sucede exactamente igual en la pendiente de subida. Es decir, los que son normales, la pendiente de subida también tiene una declinación en cuanto a la velocidad de subida de la onda, pero no en los del grupo de intento. Cuando nosotros normalizamos, y esa es una técnica, digamos, lo llevamos al 100% todo, es decir, nuestra máxima amplitud, latencia y pendiente la hacemos 100%, vemos que ese 100% es la primera onda, y bueno, ¿cómo es la segunda con respecto al 100%? Entonces, bueno, ya sabemos que la latencia baja, pero vean que la primera y segunda ondas de latencia en el grupo de intento es igual que la de los controles. Aquí ya hay una diferencia que empieza a ser interesante, porque en los de control ya sabemos que la segunda respuesta es mucho menor, pero aquí ya esta respuesta segunda en los de intento no fue tan menor. Ya hubo como que no bajó tanto. Y cuando evaluamos o cuando mostramos aquí la pendiente de subida, vemos que realmente bajó casi nada. Es decir, prácticamente no hay diferencias en la velocidad de subida entre un grupo y en el otro, cuando realmente deberíamos esperar una bajada, un valor menor. Entonces, nosotros lo interpretamos como una menor habituación. Por supuesto, esto todavía tenemos que estudiarlo más
y sobre todo en más pacientes. Algo que también es preliminar, pero interesante, es que la latencia se correlacionó en forma negativa con el número de intentos de suicidio. Obviamente aquí el 0 son los controles, pero hubo pacientes que tenían un intento, otros 2 intentos, 3, y 2 pacientes tenían hasta 4 intentos de suicidio. Desde luego, yo acabo de decir que necesitamos hacer más evaluaciones. Y bueno, no sé cómo decir esto, pero necesitaríamos que efectivamente hubiera más intentos para saber, y más pacientes, para saber si realmente esta correlación es válida y es robusta desde el punto de vista estadístico. Pero honestamente hablando, nadie quiere que haya gente con más intento. O sea, nos conformamos con esto por lo pronto y ojalá nadie tuviera, pero ningún intento. Ojalá no hubiera intentos de suicidio, ¿sí? Sin embargo, los tenemos y bueno, los evaluamos precisamente. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, esto desde luego es algo muy a grosso modo, pero necesitamos tratar de entender qué es lo que está pasando. Como fisiólogos, no nos basta ver que una curva o una gráfica sube o baja y ¡ay, qué bonita!, ¿no? Sino qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay adentro del cerebro que verdaderamente nos permite avanzar en la ciencia. Entonces, tratamos de dar una explicación. Claro, hay explicaciones demasiado aventuradas, pero a veces son puntos de partida, son hipótesis de trabajo. Y bueno, hay algo que sí se sabe, y es que hay vías que parten desde el tálamo hacia la corteza cerebral, que son serotoninérgicas y son excitatorias. Estas vías conectan con neuronas que se llaman GABAérgicas. Se llaman GABAérgicas porque ellas utilizan un neurotransmisor que es el ácido gamma-aminobutírico. Cuando estas neuronas son excitadas por las serotoninérgicas, entonces estas neuronas excitadas llevan información inhibitoria. Ojalá que me pueda yo explicar bien. Las serotoninérgicas excitan a las inhibitorias. Las inhibitorias, una vez excitadas, llevan y secretan neurotransmisor inhibidor, y entonces algo del cerebro se inhibe. Cuando no hay suficientes vías excitadoras, estas GABAérgicas no tienen quien les ponga freno. Digamos que como un caballo, ¿verdad? Si no tiene un freno, estas GABAérgicas, ¿qué van a producir? Pues no hay nadie que las excite. Aquí en este caso, las vías serotoninérgicas pudieran estar disminuidas. Entonces, ¿quiénes van a excitar a las inhibitorias? Nadie. Entonces, si no le jalamos la rienda al caballo, pues lo dejamos sin inhibición y entonces se le da rienda suelta. ¿A qué nos lleva esto? Dice aquí, por lo tanto, bueno, vamos a leer esto. Es posible que una disminución de serotonina, ante una disminución de serotonina, haya una menor excitación de las neuronas GABAérgicas. Por lo tanto, estas dejan de inhibir procesos mentales y conductuales como el suicidio. Es decir, nuestro cerebro tiene que estar en equilibrio y tiene que haber vías serotoninérgicas excitadoras que activen a las inhibidoras, y entonces ante una situación de un problema complejo o no, uno puede detenerse de cometer un acto de suicidio. Nuestro cerebro finalmente se inhibe. Nuestro cerebro está diseñado precisamente para que nos demos cuenta de que no debemos dar un paso más allá que nos lleve a la muerte. Pero cuando hay una disminución probable de serotonina, este sistema se altera y no tenemos ese mecanismo de inhibición de las neuronas GABAérgicas, y por lo tanto no entendemos que ya llegamos al límite y que debemos parar. No, seguimos. Y es donde las personas se disparan o se avientan a las vías del tren o hacen otras cosas similares. Obviamente nuestros datos no permiten demostrar esto.
pero con base en la literatura podemos proponer esta explicación. Entonces, dice aquí que podemos concluir que existen diferencias electrofisiológicas entre personas con y sin intento de suicidio. Se observó una tendencia de la pendiente de subida a ser mayor en el grupo de suicidas, con una latencia significativamente menor, lo que implica ondas cerebrales más rápidas. Es decir, aquí hablamos de impulsividad. Existe una menor habituación en sujetos con intento de suicidio que en los controles. La evidencia preliminar sugiere que a medida que se presentan más intentos de suicidio, las ondas cerebrales se conducen con mayor rapidez. Estos datos electrofisiológicos abren la posibilidad de usarlos como marcadores neurobiológicos de la conducta suicida en sujetos vulnerables para reforzar en ellos medidas preventivas en forma oportuna. Es recomendable extender estas investigaciones usando un mayor número de sujetos, sobre todo en aquellos que han tenido más de un intento de suicidio. Acerca del COVID, y le puse no más texto que eso, porque ya para terminar, hay mucha información, y yo creo que todo mundo de alguna u otra manera ha escuchado que este confinamiento, esta pandemia, este aislamiento está ocasionando problemas realmente graves, no solo para los jóvenes, no solamente para los adultos mayores, sino prácticamente todos. Está habiendo muchos problemas psicológicos, muchos problemas de desesperación, de ansiedad, de depresión, y se presume, se cree, ojalá estuviéramos equivocados, pero al parecer se espera, quizás no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, que haya muchos más problemas de suicidio. Ojalá que no. Realmente hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Tan solo hablar de los factores de riesgo nos llevaría a una sola plática, porque es diferente. Por ejemplo, brevemente les digo, hay más intentos en mujeres que en hombres, pero porque las mujeres utilizan métodos menos agresivos. Por ejemplo, en el hospital llegan personas que tomaron un exceso de medicinas, por ejemplo. Pero hay menos intentos en hombres porque los pero por los suicidios consumados son más en hombres, porque utilizan entonces armas de fuego. Aquí en esta región es ciertamente común utilizar sogas de hamaca para colgarse, y bueno, es terrible. Entonces, hay muchas diferencias, hombres, mujeres, métodos, etcétera. Como pueden ver, ya para terminar, esto es un problema multifacético. Nosotros tratamos de aportar un pequeño granito de arena, que por sí mismo ya sabemos que no va a resolver el problema, pero bueno, en ciencia trabajamos así, o sea, cada quien aporta un granito, y en el mundo hay gente trabajando también en esto y aportando también su granito de arena para algún día disminuir esta terrible enfermedad, este terrible problema. Por supuesto, este trabajo se hizo en colaboración. Fernando Ismael hizo su maestría en ciencias precisamente trabajando en ello, y los datos de habituación son de él. El doctor Ibsan Salvador captó los pacientes en el hospital. La doctora Jessica Adriana Hernández también participó, estaba en su servicio social en investigación. Y bueno, este es mi correo, con mucho gusto puedo yo enviarles los trabajos que tengo. No todo es en suicidio, tengo otros trabajos en diabetes o enfermedades crónicas, siempre trabajando en métodos o con métodos electrofisiológicos no invasivos. Y bueno, siempre me gusta terminar así, sobre todo cuando hay jóvenes. Miren, la investigación científica salva vidas. Créanlo, háblenlo, coméntenlo con la gente, coméntenlo con sus amigos. La investigación científica salva vidas. No es simplemente aportar datos. Realmente la gente está involucrada en problemas reales, sobre todo en este caso para nosotros de salud, y verdaderamente tratamos de aportar algo.
Aquí menciono lo de las vacunas, como en menos de un año, una unión impresionante de científicos pudo hacer que ahora muchos de nosotros ya estemos vacunados. Así que bueno, verdaderamente les agradezco y con muchísimo gusto, si hay preguntas, trataré de responderlas. Doctor, pues muchas gracias. De verdad nos deja un panorama muy amplio de la investigación que están desarrollando. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Saludos a Francisco Javier Reyes desde Guadalajara, manda saludos. A Javier Mazas Aguilar desde Querétaro. Y Nancy Cedillo ha estado escribiendo un par de mensajes y dice que a ella le interesa mucho el área de neurociencias y psiquiatría y les pide que si le pueden, que le recomiendan estudiar a ella. Sería bueno empezar con eso. Bueno, en realidad yo creo que las neurociencias abarcan muchas áreas de licenciaturas. Es decir, uno podría pensar que tienes que ser médico, no. Tienes que ser químico, no. O sea, no necesariamente, pues. Miren, yo tengo amigos que son físicos, amigos que son matemáticos y que trabajan en neurociencias. Es más, les confieso en algo, yo soy médico, pero yo hubiera querido tener así una formación matemática de ingeniero o algo así. No porque no desee, o sea, no me arrepiento de ser médico, pero me refiero, hubiera querido tener una formación matemática para poder entender las redes neuronales. Entonces, prácticamente psicólogos, químicos, enfermeros, de todas las áreas, pueden realmente hacer un posgrado, maestrías y doctorados en neurociencias. Y desde luego, la doctora Pilar creo que estará de acuerdo con esta percepción. Claro que sí. Hay varias carreras que confluyen. En realidad es el interés. Ciencias de la computación, física biomédica, biología, matemáticas en nuestra propia facultad, tienen laboratorios que están desarrollando investigación en neurociencias. Pero también, si Nancy es una persona que quiere entrar a estudiar la licenciatura, también tenemos la licenciatura en neurociencias, de la cual nuestra facultad es parte. Y próximamente se va a abrir la convocatoria, entonces puedes estar al pendiente si quieres comenzar desde temprano en una licenciatura directamente en neurociencias. Te recomiendo que revises la licenciatura en neurociencias, y si ya estás en una carrera y quieres concluir tu carrera, como bien lo dijo el doctor, los posgrados y la especialización. Más que nada es buscar un grupo de investigación donde a ti te guste y donde tú quieras desarrollar una idea en las neurociencias. Muchas gracias. Nancy, también ahí pues el doctor dejó su correo, la doctora Pilar también está abierta a platicar si tú quieres más información. Veo que nos comenta varias cosas, entonces gracias Nancy por seguir también la transmisión y pues ponte en contacto para saber más. Francisco Javier Reyes pregunta si se ha estudiado el suicidio en los grupos culturales autóctonos, por ejemplo, en los huicaricas. No tengo yo conocimiento, no la dudaría porque hay mucha información en todos los grupos que yo he visto, no específicamente grupos autóctonos, pero habría que escudriñar un poco más la información. No podría yo darle ahorita referencias porque no conozco qué se haya hecho en grupos particularmente autóctonos. Ok, Nayeli Ortega pregunta si la relación del colesterol bajo con el suicidio se debe a la predisposición de algún trastorno psicológico que se ha causado por la falta de este nutriente. Bueno, definitivamente el colesterol no es tan malo como a veces la gente piensa. Como les decía yo hace rato, la gente puede
suponer que, uy, el colesterol malo, colesterol malo. Miren, el colesterol es necesario. El colesterol está en nuestras neuronas, está en nuestras células, está en algo que se le llama las balsas lipídicas, está en los contactos neuronales de una neurona con otra, o sea, donde se unen. Ahí hay colesterol y es necesario para mantener en función la actividad de señalamiento, es decir, la interacción neuronal, la actividad química y eléctrica que se da. Entonces, realmente, cuando hay un bajo colesterol, puede haber tan solo enfermedades psiquiátricas, o sea, o al menos predisponer. No sabemos si el bajo colesterol, con respecto a lo que estábamos encontrando o lo que hemos encontrado hasta ahorita, de que se relaciona con el número de intentos, cuál es si es una situación causal, no lo sabemos. Pero definitivamente hay que cuidar los niveles de colesterol. Y yo insisto, no solamente el colesterol alto. El colesterol alto definitivamente causa problemas cardiovasculares y de otro tipo. Pero eso no quiere decir que no se mantenga una visión y un monitoreo de chicos y chicas, sobre todo jóvenes, que tengan muy bajos niveles de colesterol o de triglicéridos. Entonces, sí puede ser factor de riesgo. Muy bien. Yarmilet Romero también tiene varias preguntas. Gracias por escribirnos. Dice, ¿qué tanta relación encuentra con la alimentación? ¿Qué tanta relación encuentra con la alimentación y el padecimiento de enfermedades mentales? Bueno, aquí el problema es quizás la desnutrición. Otra vez, volvemos a nuestro título, el cerebro tiene que estar equilibrado. Somos lo que comemos y tanto perdemos el equilibrio cuando nos vamos a un extremo como nos vamos a otro extremo. Entonces, la alimentación es fundamental. Digo, ahorita en el tema, y no quiero salirme, pero precisamente uno de los factores de riesgo de COVID grave es la obesidad. Entonces, eso es irse hacia un extremo. Entonces, ¿qué pasa? La alimentación está metida en todos los problemas porque somos lo que comemos. Es decir, las mismas enfermedades psiquiátricas no pueden ser enfrentadas igual si no tenemos los nutrientes apropiados para poder generar anticuerpos y generar todo el sistema inmune fortalecido. Una desnutrición, por ejemplo, debilita el sistema inmune y facilita la aparición de otras enfermedades psiquiátricas. O sea, sí es muy importante la nutrición y es importante el equilibrio sobre todo. Muy bien. Y también pregunta, de acuerdo con su experiencia y conocimientos, ¿qué estados del país presentan los más altos índices de suicidio? Y bueno, esto que también ya nos comentó usted, sí, ¿es verdad que el suicidio es más frecuente en varones? Bueno, esto es fluctuante. Esto es fluctuante y ahorita verdaderamente no sabemos qué vaya a pasar, el reacomodo que va a haber después del 2020, pero hasta antes de la pandemia, la península de Yucatán presentaba de los más altos índices. No quiere decir que otros estados no tengan altos niveles de suicidio, pero sobre todo Campeche, Yucatán y Quintana Roo han estado liderando esto. Y ¿qué otra cosa me preguntó? Que ya mencioné. Sí, sobre si es más frecuente el suicidio en hombres. varones. Sí, no. Bueno, el suicidio consumado es más frecuente en varones, aquí y en todo el mundo, pero precisamente porque los varones le llaman métodos violentos. Es decir, generalmente no se empastillan o no toman sustancias, sino aquel que ya tiene ese impulso, pues verdaderamente utiliza armas de fuego o se avienta de un puente o a las vías o algo, ¿no? Entonces, el suicidio consumado es más frecuente en varones, pero el intento de suicidio, en donde afortunadamente pueden sobrevivir, es más frecuente en damas. Precisamente porque quizás no están muy convencidas y bueno,
Entran otros factores también ahí en juegos sociales, amorosos, etcétera, pero el intento es más frecuente en mujeres. Mujeres. Y también pregunta si, qué tipo de programas o estrategias han resultado eficaces para la prevención del suicidio en adolescentes. Bueno, tiene que ver con los factores de riesgo. Se han identificado muchos, que como ya mencioné, pero por ejemplo, para adolescentes es importante no mantener el aislamiento. Y vaya que ahorita lo estamos haciendo, porque con este COVID precisamente es el problema. Pero ¿a qué me refiero con aislamiento? No dejar que los jóvenes de repente, pues está ahí encerrado en su cuarto y pasa horas y horas y yo ni me entero, ¿no? Como padre de familia. Sino de repente, oye, ¿qué haces? ¿Cómo estás? O sea, que haya actividad social, que haya interés. En cuanto a programas, es importante que haya un interés, que el adolescente sienta que a alguien le importa, que sienta que alguien pregunta por él, que sienta que está integrado a un grupo, no que lo segregan. Entonces, son programas de inclusión, son programas de bienvenida, son programas de esparcimiento, pero en conjunto. Entonces, en la medida que un adolescente se involucre en este rol social, es bueno. Por supuesto, la familia, es decir, que la familia tenga un aprecio por la persona y no sea el hijo segregado, maleducado, tonto porque reprobó y no le hagan caso, no sirve para nada. O sea, eso no ayuda, sino la integración. Y por supuesto, muchos otros factores, pero digamos que para contestar esa pregunta pudiera ser lo más importante. Muy bien. Hay muchas preguntas. Bueno, Leticia Durán pregunta si el desequilibrio de serotonina sería el responsable de los suicidios o intentos de suicidios en los depresivos. Bueno, se ha determinado que en la depresión hay menor serotonina. De hecho, muchos medicamentos que se utilizan para tratar la depresión son medicamentos que restauran los niveles de serotonina. Algunos son inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, sí hay una relación mucho más clara todavía entre la depresión y la serotonina. No digo que sea lo único, pero sí hay una relación fuerte. Y sí, particularmente en personas, digamos, de la tercera edad, hay mucha depresión y puede haber suicidio. En los jóvenes también hay depresión, pero más bien a veces nos enfrentamos a conductas impulsivas más que depresivas. Y bueno, Kevin Erives pregunta si hay diferencias electrofisiológicas en los cerebros de aquellos que tienen idealizaciones suicidas ante aquellos que no suelen tener esta clase de fantasías. Nosotros hemos probado algo de eso precisamente con un grupo de la universidad en donde también este equipo hizo algunos test para determinar quién pudiera tener ideación. Hay test validados sobre eso. Y hemos hecho algunos registros, por supuesto, y los hemos comparado. Hasta ahorita no hemos visto diferencias. Con el grupo de ideación no hemos visto diferencias. Bueno, doctora Pilar, tenemos muchas preguntas que, ¿cómo hacemos? Nos responden unas 2, 3 más para no ocupar más tiempo. Sí, yo creo que responde. Hay varias que se responden con lo que el doctor ha estado respondiendo. Hablan mucho acerca de la disminución de serotonina. Yo creo que doctor, ¿cómo le hacemos? Tienes muchísimas preguntas. ¿Quisieras darte un tiempo más adelante para responderles a los jóvenes? Bueno, a las personas que nos están visitando, o te hacemos un par de preguntas más para yo estoy a sus órdenes. Yo estoy a sus órdenes y qué bueno que haya participación. De todas maneras, ahí está mi correo. A lo mejor no se puede contestar todas, pero no lo sé. De todas maneras, a lo mejor alguien quiere profundizar un poco más o que quiere que yo le mande algunos de los trabajos, con mucho gusto, pues. Pero ahorita yo estoy a sus órdenes, como ustedes gusten.
Sí, sí, doctor, muchas gracias. Pues hacemos una última pregunta también para poder después pasar a la sorpresa que nos tienen preparada. Y pues todos los que nos están viendo y tengan interés en profundizar, pues está el correo del doctor que ya nos los proporcionó para que ahí escriban todo lo que, todo el interés que, lo que quieran comentar con él. Y también el mail de la doctora Durán también ya está por ahí en los comentarios. Entonces no duden en escribirles para fomentar también todo este interés y que encaucen realmente sus intereses en lo que quieran investigar o en el caso de Nancy, que por ahí estaba, que tiene interés, ¿no? en ver qué área le conviene estudiar y qué es lo que le gusta. Francisco Javier Reyes pregunta qué papel jugaría la deficiencia de inositol, doctor. Híjole, ahí ya estamos en aspectos más bioquímicos. Seguramente hay trabajos sobre el inositol. No conozco cuál sería el efecto sobre suicidio. Hay varios marcadores bioquímicos que se han utilizado, pero bueno, no, directamente no es mi área. No sabría yo exactamente cómo pudiera funcionar el inositol en estos casos. Ok, doctor. Y ya una última pregunta, doctora Pilar, también. Dice que si hay alguna predisposición, Jesús Guitars Wesker pregunta si hay alguna predisposición genética que active la disminución de serotonina en el cerebro a cierta edad y si se relaciona con la distimia. Bueno, aquí es algo bien importante, bien interesante, porque hay trabajos también en genética muy interesantes. Algo que está establecido es que quizás uno de los mayores factores de riesgo para cometer suicidio es antecedente familiar de suicidio. O sea, no sabemos, yo al menos no lo sé, si verdaderamente hay un proceso genético, un factor genético establecido, pero al menos un factor familiar sí lo hay. Entonces, hay mucho que estudiar. Desafortunadamente no soy el experto, como decía Pilar, obviamente en todo, ¿no? Pero sí encontramos que aquellas personas con familiares que han fallecido por suicidio son más propensos a cometer suicidio. Y entonces esa persona que ya cometió un intento es todavía más propenso a volverlo a cometer. Y esto tiene que ver con programas preventivos prioritarios. Que no se nos olvide. O sea, quizás no podemos saber quién realmente va a cometer suicidio o no, pero sí hay factores identificados que debemos atender y entonces debemos cuidar, definitivamente. Sí, y de hecho hay factores neuroquímicos que tienen una herencia genética y que están marcando algunas alteraciones neuroquímicas en nuestro cerebro que pueden derivar en depresión, que pueden derivar en distimia o que pueden derivar en enfermedades neurodegenerativas. Pero como dijo el doctor, todavía el cerebro tiene muchísimos misterios que nos deja para develar mucho tiempo de investigación. Pues muchas gracias a ambos. Agradezco también a todos los que nos están haciendo comentarios, dudas, de verdad. Este es el objetivo de este tipo de emisiones, que ustedes puedan expresar y comentar qué es lo que les está interesando, qué dudas, qué es lo que quieren ustedes resolver ahí y que les podamos ayudar. Y doctora Pilar y doctor Oscar, entonces pues ya damos paso a la parte final y a la sorpresa que nos tienen preparada. Ahora les gusta. Sí. Bueno, a ver, permítame tantito. La ciencia no tiene que ser aburrida. Sí, ¿verdad? Claro que no. Entonces, bueno, yo lo pongo, ¿verdad? Ok, esta es una canción de mi autoría
y la hice precisamente para dirigirla a los niños, a los jóvenes, y ojalá les guste. Espero que suene bien. No se reproduce. No se escucha, no se reproduce. No, no la estamos escuchando todavía, doctor. No. La sorpresa también es para nosotros. A lo mejor es el volumen, doctor, que hay que ajustar o el audio. Sí, creo que hay ahí algún problema para... A ver. Sí, a lo porque no mejor sé. en la configuración de audio ahí puede compartir archivo de audio. Sí, nos dice Martín que, en la opción de compartir pantalla también pues, le tiene que poner compartir archivo de audio, doctor. Sí, porque no sale. Pues... Creo que se las vamos a deber, pero sí se las pasamos. En cuanto lo logremos, lo compartimos el link sí, para que lo puedan escuchar. El doctor es cantautor, tiene varias, ¿lo escuchan? Perdón. No. ¿Sí, Pilar? No, no se escucha, Pilar. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es compartirlo cuando en un post lo subimos el audio, como decía la doctora Pilar, el doctor ahí está, bueno, creo que ya. Intenté por mi audio, pero creo que se corta. Se los debemos, pero se los colocamos en un post especial para que la disfruten. Es entonces una canción de la autoría del doctor Oscar. Nos decías que es cantautor, ¿verdad? Es cantautor, sí. Tiene varias ya varias canciones publicadas. De hecho, le voy a pedir que nos haga favor de compartirnos los links de Spotify para que lo puedan escuchar. Tiene y además canta bonito. Qué bueno. Bueno, pues vamos a compartirles, ya nos están aquí comentando de que se quedaron con las ganas de la canción, nosotras también nos quedamos con las ganas de la canción, pero no se preocupen, la compartimos entonces en un post más adelante y pues doctora Pilar, doctor Oscar, de verdad muchas gracias por su tiempo, por su participación.
Doctor, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y pues ya va a tener ahí bastante trabajo porque creo que le van a estar escribiendo. Gracias por estar aquí y por todo lo que nos presentó. Doctora Pilar, igualmente, gracias por este esfuerzo. A todos los que nos vieron, a todos los que están participando con sus comentarios, gracias por seguirnos como siempre y los invito a que nos sigan en las siguientes emisiones con estos temas. También agradezco a Jesús González, Luis Mondragón y Martín Fuentes, quienes nos ayudan con esta transmisión. Muchas gracias, doctora Pilar. No sé Muchísimas gracias a todos, les agradezco su presencia. Va la canción en un ratito más. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tu conferencia estuvo impresionantemente interesante. Gracias. Ya vas a ver los comentarios. Te agradezco mucho que hayas aceptado participar con nosotros. Y bueno, seguir con la invitación. Este es un esfuerzo de profesores de la Facultad de Ciencias para la comunidad y lo hacemos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Pilar, y gracias, Susana, gracias a todo el equipo y gracias a los que escucharon mi ponencia, mi trabajo. Es lo que hacemos y nos gusta hacerlo. Gracias. Gracias, doctor. Solo nos falta escuchar sus canciones, entonces nos quedamos con eso. Las compartimos más adelante y a todos, pues gracias nuevamente. Un gusto saludarlos y los vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.